Hola a todos los que se van uniendo. Oh, Lore, ¿cómo andás? hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muy bien, también. Pues aquí hoy Qué con un bueno. poquito de lluvia. Bueno, vamos a presentarte. Ya veo que hay Claro. algunos que están entrando. Eh, bueno, Lore es nutrióloga, es ex nadadora, ha practicado deportes, sigue nadando. Y está muy relacionada con el deporte y la dieta específicamente en el área deportiva. Entonces vamos a aprovechar hoy a Lore, que tiene, o sea, toda su preparación en el área de nutrición y deporte específicamente, en un área tan importante, ¿no? Donde hoy por hoy hay veces en las que por ahí antes no se le daba tanta importancia como hoy, sin embargo hay deportes en los que es indiscutible la importancia que se le ha dado en el último tiempo a la parte de nutrición, tanto a la física como a la nutrición. Entonces, hoy por hoy hay muchos deportes en los que se escuchan los vivos hoy y se les pregunta a los deportistas, bueno, ¿en qué crees que ha cambiado tanto? Y una de las cosas que resaltan mucho es la parte de la dieta, la importancia que ya entrando a un nivel profesional le empiezan a dar. Entonces, yo voy a empezar con una pregunta, Lore. No sé si Claro. vos querés hacer así alguna introducción específica al tema. Para mí, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el área de nutrición? Qué buena pregunta, Gala. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te presumo que hoy es mi cumpleaños. Mira mi playera. Dice que el coronavirus arruinó mi cumpleaños, pero Yo quiero una de esas, ¿eh? Porque el mío también estuvo en cuarentena. sí, sí, sí. Entonces, pues muy contenta aquí celebrando, hablando de lo que más me gusta hacer, que es pues Feliz, justamente la feliz nutrición. cumple porque estás bien, estás saludable. Sí, sí, afortunadamente. Así que sí, feliz cumple. A Gracias. festejarlo. Sí, 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 feliz. La verdad estoy muy contenta. Déjame acomodar. Ahí está, creo que ahí está, ahí se ve bien. Muy bien. Pues bueno, la pregunta que me haces es muy importante porque finalmente le da como toda pues toda la justificación al trabajo que hago todos los días, ¿no? Que es atender a deportistas y explicarles el por qué es importante la nutrición en el deporte. Porque es una cosa muy sencilla. La verdad es que el deporte requiere de un combustible, ¿no? Y el movimiento del músculo esquelético requiere energía y esa energía únicamente puede venir de los alimentos. Nosotros no podemos producir energía solita, o sea, necesitamos un combustible y ese combustible son los alimentos. Ahora, por supuesto, hay de combustibles a combustibles y hay combustibles o alimentos adecuados que se van a metabolizar de una manera específica en la que nuestro cuerpo lo necesita según cuáles sean los sistemas de energía. Y es ahí en donde obviamente la especialización en deporte es importante. Es importante conocer acerca de bioquímica del ejercicio, de fisiología del ejercicio, para entender cuáles son los sustratos energéticos que se utilizan y entonces poder proveer al cuerpo humano los sustratos energéticos adecuados según las demandas de cada deporte, ¿no? Ahora, Entonces, en eso que estás nombrando, ¿cuáles serían las grandes diferencias o, por ejemplo, entre qué deportes habría diferencias en el área, en la parte de nutrición? Porque vos dijiste de acuerdo a cada deporte. Entonces, ¿cómo sería la diferencia, por ejemplo, en un deporte como el tenis, en un deporte como el fútbol o en un deporte como el básquet o la gimnasia claro, todos artística? los que estás nombrando son deportes que están catalogados como intermitentes de alta intensidad. Entonces, todos ellos, digamos, entran más o menos en una misma categoría en donde son sprints, movimientos rápidos, bruscos, súbitos y luego periodos de descanso, ¿no? No es continuo. Entonces, digamos, son deportes acíclicos, discontinuos, en donde tienen un requerimiento de un tipo, ¿no? Y, por ejemplo, los deportes continuos de larga duración como natación, largas distancias, como carrera, por supuesto, largas distancias también, como Ujú. triatlón, como ciclismo en largas distancias. Entonces, según los dos tipos de deporte, que son los cíclicos y los acíclicos, continuos y discontinuos, pues entonces tenemos obviamente que los de largas distancias normalmente necesitan mucho más aporte de carbohidratos, mientras que
Los otros tienen un alto requerimiento proteico porque se tiene que cuidar mucho la masa muscular y los carbohidratos normalmente van un poquito más cuidados porque la composición corporal también debe ser muy específica. Especialmente mencionas gimnasia y en la gimnasia, al ser un deporte de apreciación, pues también la composición corporal es un factor sumamente importante, ¿no? Entonces hay que Sí, cuidarlo también. sobre la gimnasia específicamente tengo como una guía de preguntas que me fui haciendo. Claro. Tenía una pregunta específica en la gimnasia. Ahora me gustaría retomar algo que acabas de decir recién. En esta diferenciación de por ahí de la dieta que hay entre deportes con pruebas de fondo, ¿no? Como nombrabas, y los que tienen otra intensidad de periodos más cortos, pero intensos. El caso de la natación, por ejemplo, tenés nadadores que se especializan en velocidad o en fondo. Entonces, en ese caso, ¿cambiaría o no? Porque el entrenamiento de un velocista en natación es intenso igual, ¿no? Aunque su prueba sea corta. Entonces, ¿eso marcaría alguna diferencia? Específicamente, sabes, en natación, al nadar en alberca, digamos, las pruebas son muy de duración distinta en cuanto a velocistas contra fondistas, pero estamos hablando que dentro de una alberca el fondista es un fondista que tiene una prueba de menos de 20 minutos de duración, que realmente no es tan larga, ¿no? Entonces, los entrenamientos no varían tanto entre un fondista y un velocista, la composición corporal sí ligeramente. Entonces, sí hay que enfocarlo un poquito diferente si es que el entrenamiento realmente está muy distinto, pero la diferencia es muy pequeña, ¿eh? En realidad Ok, no es perfecto. Y en el especialmente caso de diferente. las gimnastas, que vos nombrabas recién, ¿qué es lo aconsejable en el caso de una gimnasta, la nutrición? Eh, Ahora ahí veo una pregunta con respecto al desayuno, que fue uno de los temas que hablamos el otro día en uno de los Zoom que Sí. hicimos. Vamos a responder esa ahora de Diego. En el caso específico de la gimnasta, para no saltearme esta pregunta, ¿cuál es, digamos, el consejo, sobre todo para las mamás? Porque como es un deporte, digamos, que lo practican en general las chicas jóvenes y son Claro. chiquitas. ¿Cuál sería como un tip para las mamás en cuanto a dieta? Porque hay algunas que por ahí lo controlan más fácil, hay otras que son mucho más ansiosas y están permanentemente comiendo, queriendo comer. ¿Cuál sería el tip de nutrición que se le podría aconsejar a una mamá que le dé a una nena en ese periodo que además es de crecimiento y desarrollo, pero al que al mismo tiempo tienen que controlar tan estrictamente esa dieta? O sea, ¿qué cosas serían como adecuadas meterles o incluirles o ofrecerles en la dieta para que no se vuelva un dolor de cabeza realmente? Y nosotros como psicólogos posteriormente recibamos a una persona con algún tipo de trastorno en la alimentación. Claro, eso que mencionas es súper importante. Como bien dices, la gimnasia es un deporte de iniciación temprana en donde hay muchos problemas de trastorno. Tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, definitivamente yo recomiendo que desde temprana edad, desde que empiezan a practicar el deporte, se lleve un seguimiento nutricional para poder monitorear cómo va creciendo, cómo va desarrollándose las pequeñas y entonces poder establecer como estrategias nutrimentales específicas. Sin embargo, la verdad es que la gran recomendación es evitar todo tipo de alimento procesado y ultraprocesado, o sea, enfocarse en alimentaciones mucho más naturales a base de frutas, verduras. Claro, cuidar mucho el timing, el momento en el que damos algunos tipos de alimentos o qué tipos de alimentos damos, ¿no? Ujú. Entonces, según si van a entrenar, pues asegurarse siempre que tengan un snack pre-entrenamiento que contenga carbohidratos para que les dé energía y puedan completar el entrenamiento adecuadamente. Siempre cuidar la hidratación es importantísimo, más en esto, bueno, en todos los deportes, pero especialmente la gimnasia tiene un estrés muscular muy alto, ¿no? Ujú. Entonces, corren riesgo, por supuesto, de lesionarse en caso de no estar bien hidratadas también, ¿no? Entonces, sí se necesita siempre cuidar la hidratación perfectamente bien y cuidar siempre el Ajá, snack post-entrenamiento, ¿no? Muchas veces es ajá, más importante el posterior al entrenamiento, según a qué hora comieron, a qué hora es el entrenamiento. El pre puede ser que se te pegó con la comida y ya están casi que entrenando y bueno, ajá. ya no hubo como tal un snack pre-entrenamiento, pero el post, la recuperación es sumamente importante
porque es la que nos va a ayudar a recuperar la masa muscular, a regenerar los tejidos. Entonces, siempre, por ejemplo, un snack post-entrenamiento debe incluir carbohidratos y proteína. Un ejemplo súper sencillo para los niños que les encanta es leche de chocolate, ¿no? Una lechita con chocolate y listo. Ok. Pero son Esas, como o sea, esos pequeños las momentos. lechitas esas de Lala, por ejemplo, en Sí, México, sería, bueno, exacto. para los que están, hay varios en Argentina que veo que están escuchando, sería como una Sindor, las lechitas Perfecto. esas. Y ahí hay dos preguntas relacionadas a lo que estás comentando. Una es que a ver, tu opinión, y si es bueno, de ir a entrenar sin desayunar, porque ahí había una pregunta que hacían, ¿no? La opinión sobre el tema de ir a entrenar a veces sin desayunar. Claro, Y la otra sería, ¿cuál sería el desayuno adecuado previo a un entrenamiento? Eso por un claro. lado. Y por otro lado, la segunda pregunta, para que no te olvides, Ajá. que hicieron recién ahí, es después de entrenar en natación 2 horas, que están sin parar, Ujú. y de vuelta, hay un hambre voraz, ¿no? Entonces lo que preguntan es, ¿qué se puede cenar para alguien que entrena ya tarde-noche? Claro. Cenar sin, como adecuado, sin comerse el refri completo y volver digamos, a subir de peso en el caso de que no sea simplemente por la persona que lo hace. Es una persona que está en Argentina, Ana hizo esa pregunta, que no es deportista, pero ella entrena. Entonces, Ok. las dos. Claro, ¿Qué antes. comer después de entrenar para alguien que es deportista y que habitualmente no tiene que bajar de peso y para alguien que está controlando su peso? Claro, claro, claro. Pues mira, para antes, o sea, la primera pregunta que es, ¿qué onda con el entrenamiento en ayuno? La verdad es que no se recomienda para nada y mucho menos en una etapa de formación, en una etapa de crecimiento y desarrollo. Para nada se recomienda. ¿Por qué? Pues porque simplemente estresar al cuerpo, ponerlo en una situación de emergencia en donde no tiene ningún caso, ningún sentido, ¿no? Entonces, Ujú. definitivamente es no recomendable, o sea, la recomendación siempre es desayunen algo antes de entrenar Ok. para que entonces tu cuerpo tenga la capacidad justamente de desempeñarse, ¿no? Otra cosa muy Ujú. importante es que el cerebro se alimenta únicamente de glucosa. O sea, al acabarnos las reservas energéticas, pues empezamos de malas, la pasamos mal, empiezas a entrenar mal, te equivocas y en un deporte como la gimnasia, por ejemplo, el riesgo de lesión es altísimo porque tantito te desconcentras por no tener Ajá. suficiente glucosa, caes mal y ya te lesionaste, ¿no? Y en Ajá. la natación, pues será que simplemente te sientes con flojera y todo letargado y vas nadando y vas diciendo, ¿qué hago aquí? Qué horror, debería haberme quedado en mi cama, ¿no? Claro. Entonces, si es Sí. diferente, justamente, digamos, corren mucho más riesgo la gimnasta que el Ujú. nadador en términos de lesiones. Entonces yo diría, nunca se recomienda. Si es una persona que no está acostumbrada a desayunar, ¿qué hacer? Pues algo sencillo. Yo siempre les digo, si no quieres, bueno, pues un licuado que tenga proteína, con leche, con ¿Qué algún tipo de tipo de leche? Porque mora, esa sí es una leche, pregunta que me hacen común. mucho, ¿no? A Sí, veces decir, bueno, ¿qué tipo de leche? Porque hoy por hoy vas al súper y tenés leche deslactosada, light, claro, de coco, de almendra, de arroz, o claro, sea, claro, ¿qué claro. tipo de leche? Pues al estar hablando de que realmente necesitas un aporte proteico, la proteína de la leche es de las mejores sin duda. Entonces, de la leche de vaca, ¿no? Ujú. Entonces, la leche de almendras, de avena, de amaranto, cualquier otro tipo de leche vegetal no tiene tantas proteínas o por lo menos proteínas biodisponibles, es decir, que las vayamos a digerir y aprovechar adecuadamente. Entonces, sin duda les recomiendo una leche de vaca, Ujú. pero light, que es una leche sin grasa o leche descremada. Ok. Esta leche sí definitivamente tiene beneficios porque entonces obtenemos la proteína, que es lo mejor de la leche, pero sin la grasa saturada porque sí es un producto animal. Ok. Entonces, definitivo necesitamos este tipo de leche, ¿no? Entonces, regresando pues al desayuno, pues un batido de leche de vaca light, sin grasa, con alguna fruta, con un poco de avena y te olvidaste del problema. Todo a la licuadora y vámonos. En 3 segundos ya desayunaste y con eso es suficiente para aguantar un entrenamiento de más o menos 1 hora y media, 90 minutos, Hola, ¿no? hola, hola Germán. Bien, estoy saludando. Bien, Germán. Muy Buenísimo. bien. En cuarentena, pero bien. Ahora, Encerraditas. ahí hay un comentario que hicieron que hacen, antes no desayunaba porque tenía miedo de vomitar cuando iba a correr, ¿no? Ujú. Entonces,
también depende mucho del tipo de entrenamiento que se vaya a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo estar haciendo de repente por ahí la intensidad o los movimientos que se hagan de acuerdo Claro. al deporte que se practica y el tipo de entrenamiento que se vaya a hacer. El tema de la dieta es algo que a veces uno no se conoce muy bien, ¿no? Con el tiempo lo que es importante es saber qué le hace bien a cada uno, porque por ahí a mí algo me cae pesado y a otro no. Claro. Y además, la costumbre, el tema de no hacer, o sea, no comer algo que no estamos acostumbrados, mucho menos en deportistas cuando van a competencia. Tienen que ir siempre a lo seguro y a lo que saben que les va a hacer bien o les va a hacer mal. Ahora, tengo acá una pregunta que hicieron hace un rato, que es ¿qué tipo de snack son adecuados para adultos? ¿No? Cuando vos hablas que de repente hay hambre o eh, eh, específicamente para adultos, ¿qué snacks Claro. se pueden ir comiendo? ¿Qué sería adecuado? Pues en realidad es que cualquier cosa y la recomendación sigue siendo como en la misma línea de la alimentación más saludable, en lo más natural posible, o sea, las frutas son un excelente snack. A mí me gusta Ujú. mucho combinar las proteínas con los carbohidratos porque esa combinación te da mucha saciedad. Entonces, es mucho mejor comerse un plato de fresas con un poco de queso cottage, por ejemplo, que tenemos algo de proteína, algo de carbohidrato, fibra, y eso me va a mantener saciado sin hambre, a diferencia que si solo me como un plátano que tal vez no tiene tanta fibra, no tiene tanta agua, pues me va a Ujú. dar más hambre, ¿no? Entonces me lo termino y seguro te ha pasado que te comes un plátano y dices, uy, nada más me abrió el apetito y ahora qué me como, ¿no? Ok. Entonces, Ajá. Sí, porque el siempre, plátano es algo muy, o sea, es algo fácil también, ¿no? De, bueno, me cargo y me lo llevo, y el plátano es algo que yo veo que comen mucho en, claro. en, en, en entrenamientos, ¿no? Pero además por el Claro, tema y del ahí está potasio. muy bien, claro, ahí está muy bien. No hay que satanizar al plátano porque también luego todo el mundo me dice, oye, es que el plátano engorda muchísimo. Y yo les digo, no, es que hay momentos para comerse el plátano porque tiene poca fibra, tiene poca agua, mucha energía. ¿En qué minuto me funciona eso? Durante un entrenamiento, justamente, o antes de entrenar, ¿no? Ujú. Entonces, es una estrategia muy buena para esos momentos, pero para un momento de snack, de entre comida y cena, que tengo como hambrita y no sé qué comerme, no es una excelente idea. Mejor algo que tenga más fibra, más agua, integrar Ujú. proteínas, y entonces eso hace un snack mucho más balanceado y que te mantiene sin hambre, ¿no? Y después del entrenamiento, ¿qué sería lo adecuado? Lo Terminando de adecuado, entrenar. sí, fíjate que ahí varía mucho entre todas las personas, así como tú comentabas que varía justamente el previo, porque pues depende de la intensidad del Mm. entrenamiento, tipo de entrenamiento, Ujú. todo ese tipo de estrategias se tienen que ir entrenando para el pre, ¿no? Y para acostumbrar a tu cuerpo a que vaya aceptando cada vez más alimentos o diferentes tipos de alimentos. Pero para el post, yo la primera pregunta que les hago es a mis niños es, ¿cuánto tiempo tardas de donde entrenas a tu casa? ¿Cuánto tiempo te desplazas? Y habrá el que me dice 5 minutos, 10 minutos, 15 a lo mucho, y habrá el que me dice hora y media. Ajá. Entonces, si sales a entrenar y te tardas hora y media en llegar a tu casa, por supuesto que te vas a querer devorar, pero lo primero que veas en el minuto que pises tu casa, ¿no? Ajá. Entonces, si ese es el caso, en el me tardo mucho en llegar a cenar, entonces prácticamente yo les recomiendo como un lunch. Sales a Ajá. entrenar, te comes tu fruta, te tomas tu yogurt o tu leche con chocolate y aparte una pequeña quesadilla o medio sándwich o unas cuantas galletas de avena. Un verdadero lunch para que aguanten, lleguen y cenen Claro. bien, ¿no? O sea, que cenen Sí. su pescado, atún, verduras, ensalada, o sea, que cenen completo. Pero Ajá. depende mucho también justamente este periodo que tienen para recuperarse, ¿no? Entonces, Claro. digamos que en la generalidad, con una fruta y un yogur, a todos les funciona súper bien y Ujú. ya valorar cuánto tiempo van a tardar para sentarse a hacer una comida completa en donde podamos integrar los grupos de Y, alimentos. y en el caso, sí, porque al final, finalmente, no es adecuado dejar demasiadas. Ahí va otra pregunta. Tengo varias que están haciendo ahí, no me quiero perder. Hay una, Sí, para sí, ir por sí. orden. Hay una que preguntan algo similar a lo que te pregunté antes, si la dieta varía de acuerdo al tipo de deporte. Sí, por supuesto. A grandes rasgos, ¿cuál sería como las grandes diferencias que habría? Las grandes diferencias son las distribuciones de los macronutrientes. Según
digamos, el sustrato energético que utilizas en tu deporte principalmente es cuánto vamos a dar de este macronutrimento. Entonces, en deportes de resistencia normalmente damos más carbohidratos, proteína y lípidos, muy poquitos, ¿no? Y en deportes que necesitan mucha más masa muscular, incrementa un poco más la proteína. Y si el requerimiento, digamos, de la composición corporal del deporte es menos grasa, también menos carbohidratos y poquita grasa también, ¿no? La grasa es la que casi no cambia, más bien cambia mucho la relación entre proteínas y carbohidratos según la composición corporal o el tipo de deporte que estemos practicando. Para ponerme dos ejemplos opuestos, ¿cuáles serían, por ejemplo? Sería taekwondo, por ejemplo, un deporte por categoría de peso, en donde tenemos más restringidos los carbohidratos, más proteína, muchas verduras, mucha fibra, mucha agua, poquita grasa, muy poquita grasa, y tenemos al corredor de trail, por ejemplo, ¿no? De largas distancias, ultradistancias en trail, en donde no es tan magro como un corredor de maratón, tiene más su grasita y su reserva energética para aguantar los 100 kilómetros que corren. Y su dieta es basada en carbohidratos. El 60% de su alimentación normalmente son carbohidratos. Ok, y en el caso del tenis, por ejemplo. Ese es un deporte mixto. Ese normalmente va como a la mitad, porque también sí necesitamos, si te fijas en composición corporal, es justamente ese punto medio en donde es gente súper fuerte, pero tampoco muy musculosa, porque eso también entorpece los movimientos, ¿no? Entonces son personas muy magras, fuertes, pero es este punto medio en donde llevan un balance pues, similar de proteínas y carbohidratos. Ok, porque ahí en el caso específico, por ejemplo, de deportes como el tenis, tenés que tener en cuenta que no sabes cuánto va a durar. No es una competencia en natación que vos sabes que tu prueba dura tanto, sino que en tenis, o sea, tenés que tener en cuenta eso, que estar preparado para aguantar lo que tengas que aguantar. Finalmente no tenés un horario de tiempo en el partido. Fútbol tenés tus 90 minutos, a veces alargue, pero en deportes, digamos, sin tiempo, sí. ¿Qué sería como lo adecuado, por ejemplo, para llevarte en un partido, digamos, donde vos no sabes cuánto dura y de repente se alargó? Porque muchas veces yo lo que veo es que se fueron a un tercer set, ni hablar, ¿no? De profesionales que ya juegan 5 sets, pero sin hablar porque el profesional ya, se supone que lo debe tener más que claro, ¿no? Ya cuando juega un Grand Slam en 5 sets, es una persona que ya viene con un entrenamiento determinado. Claro. Pero, por ejemplo, sin hablar en el caso de un profesional, donde es alguien que está entrenando, se va a un partido y no sabes ni cuánto dura. Y hay veces que veo que se van a un tercer set y no dan más, y no aguantan más porque no tenían ni pensado eso, no se han alimentado adecuadamente como para aguantar los sets que tengan, y se les alargó el partido mucho más de lo que pensaban, y se empiezan a sentir agotados. ¿Qué sería lo adecuado llevarse en ese momento? Claro, creo que es una súper pregunta, Gala, porque aquí es en donde tenemos que hablar las grandes diferencias entre lo que la primera pregunta que te contesté, ¿cuáles son las diferencias? Estas son diferencias para el día a día, ¿no? O sea, la nutrición y la alimentación del diario, tomando en cuenta tus entrenamientos. Pero la dieta de competencia, el plan de alimentación de competencia siempre es súper diferente. Y como dices, el nadador se la lleva fácil porque sabe, pues, a qué hora compite, más o menos, cuánto duran sus pruebas. Lo único que se nos llega a complicar ahí es la diferencia, el tiempo, digamos, entre una prueba y otra, que a veces puede ser muy largo, a veces puede ser muy corto, y fin. Pero el tenista, claro, la lleva súper compleja porque la duración es muy variable. El clima es otra cosa que llega a afectar demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que considerar justamente clima, temperatura, humedad, todo eso para, llevar una estrategia de hidratación bien pensada, porque si no, eso puede mermar el rendimiento por completo, y el aporte de carbohidratos constante a lo largo del partido. ¿Qué es lo más fácil para consumir? Depende de cada persona y su tolerancia al consumo de carbohidratos, pero sí pudiéramos estar consumiendo los suplementos deportivos como gomitas, geles, fruta principalmente también. Ahí sí es una muy buena estrategia tener plátano. Y hay veces que son tan largos que también ya, híjole, pues la tripa empieza a moverse y empieza a pedir comida, ¿no? Ya no un gel, que aunque es súper energético y te puede dar para arriba y te puedes sentir con mucha energía, tienes hambre. Entonces también practicar con los atletas es importante ver cuánta hambre, si realmente les da hambre y si prefieren masticar algo,
como galletas, barras energéticas, barras de cereal principalmente, o literal un sándwich de mermelada, que también puede ser una muy buena opción, ¿no? Entonces, como tener practicado esta estrategia para ver cuáles son las que más le funcionan, porque yo te puedo decir que un sándwich de mermelada es buenísimo, pero hay otro atleta que te dice, guácala, eso a mí no se me antoja para nada, ¿no? Cuando vos armás la dieta para un deportista, por ejemplo, o para una persona, tomás en cuenta sus gustos personales, porque Por finalmente supuesto. le podés decir a veces no se pregunta eso, ¿no? Y llegan, no, sí, es que me dieron tal cosa, pero no me gusta. Digo, Claro. bueno, va a estar un poco Claro, complicado no. en ese sentido. Entonces, No, no, ¿cómo no, no, armás no, no. esa dieta adecuada teniendo los gustos también de la persona, ¿no? Tratar de Claro, darle lo que sabes que le va a gustar. claro, Recién claro. hacían antes comentaron algo, ahora que hablas de las tostadas, de un sándwich o con un pan, Ajá. con Mermelada. la peanut, no, la peanut, Ah, ya. Sí, la sí, sí, con la mantequilla, crema de cacahuate, sí. ajá, de cacahuates y blueberries, ¿no? Pero Claro. esa crema de cacahuates, ¿es aconsejable dentro de la dieta? Mira, antes de entrar al peanut butter and jelly famosísimo, me voy a regresar tantito con esto que decías de las preferencias. Es súper importante tomarlas en cuenta. Fíjate que tuve una vez un ultramaratonista que iba a hacer el maratón de sables, que son 250 kilómetros en 8 etapas. El aporte, obviamente, de carbohidratos debe de ser súper alto, en donde normalmente los suplementos son muy dulces. Son los geles, gomitas, que te dan mucha cantidad de azúcar en poco volumen. Y me puso el pie impresionante porque me dijo, Lore, no me gustan las cosas dulces. O sea, un gel me vomito. Una gomita, guácala, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿qué vamos a hacer? O ¿Qué sea, vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces nos la llevamos a puros pretzels, a manguitos enchilados, a tamarindo, a puros sabores, sí, obviamente con azúcar, pero mucho Ajá, más ácidos, mucho más picosos y de un estilo completamente distinto. Entonces, digamos que imagínate en qué aprietos me llevo a meter también por el hecho de, oye, es que a mí claro. eso no me gusta, pero es lo que se tiene que hacer, ese es mi trabajo, justamente adaptar las recomendaciones, ¿no? Sí, Entonces, pues, le oye, quitaste las sí, gomitas. sí, sí, no, no, pobre, pobre, pobre. No, pobre de mí, estuvo complicadísimo, pero lo ¿Lo logramos logró? y bien, Bueno, eso es lo sí, súper bien. importante. Sí, sí, sí. Ahora, volviendo a A la la crema de mantequilla. cacahuate, sí, Ah, sí, sí. Fíjate que depende de qué marca, porque hay de marcas a marcas. Entonces, si tú vas a te ves una Skippy, una Aladino, la verdad es que tienen muchos aditivos, tienen grasas saturadas, tienen un montón de azúcar, son pura porquería, la verdad. Esas marcas son las más comerciales, yo no las recomiendo nunca. Hay marcas muy buenas. Si tú te vas al City Market, hay una máquina, ¿no? En donde le aprietas un botón y literal ves cómo se van moliendo los cacahuates y va saliendo tu crema de ah, cacahuate y eso está de lujo. ah, Porque es súper ok. natural, no tiene conservadores, obviamente no te dura tanto, es más, no sabe dulce, pero es una buena opción. Sí se puede integrar en tu dieta normal, pero no es algo que yo te diga, híjole, sin crema de cacahuate no la libramos. No, la verdad no, es un tema de Ajá, gusto. Si te gusta, perfecto, te recomiendo la mejor o la menos mala, ajá. que no tenga grasas añadidas y listo. Y claro que se puede integrar, ¿no? Es algo que también, si entrenas todos los días 3 horas y me muero de ganas por una cucharadita de mantequilla de maní en mi pan, por favor, cómetelo, ¿no? Es ahí en donde tenemos que llegar al equilibrio, claro. Claro. Pero Sí, en la marca que finalmente, bueno, pues hay que ir a atacar el City Market para ver qué se hagan. sí, Y con la Nutella, por ejemplo, porque yo veo que también misma. Nutella es algo que se comen mucho. Misma historia. O sea, la marca Nutella principalmente, pues es una marca que tiene este aceite de palma, tiene muchos aditivos, de cocoa tiene poquísimo, ¿no? De avellana tiene muy poquitito. Entonces, en realidad es que todos son saborizantes. No es una buena opción Ujú, atascarse de Nutella. Si te vas ujú. a comer una cucharadita de Nutella de vez en cuando, pues te digo, pues igual y no pasa nada. Yo no la recomiendo, pero igual en el City Market tienes algo similar a la Nutella, que son avellanas con chocolate molido en ese preciso momento y tú ves Ah, o cómo sea, que lo sale hacen de ahí. ahí. Ah, ¿Sí? eso no sabía. Qué Está bueno. súper bueno. Es una máquina, sí, Ajá, llegas y le aprietas y ya, y sí. sale ahí tu cremita. Está muy buena. Ay, qué bueno. Ahí preguntaban, antes, cuando te pregunté lo del snack para adultos, Sí. que ahí se me fue. Un snack para adultos, ¿no? O sea, sin hablar de niños en etapa de crecimiento, desarrollo, etcétera. Un snack para adultos. Yo tengo hambre.
A ver, ahora en cuarentena, una de las cosas que veíamos el otro día en el equipo, por ejemplo, era, tengo hambre cada rato y estoy aburrido, me levanto, ¿qué hago? Voy al refri. Y otra vez, y otra vez. Y además no tengo el desgaste que habitualmente tenemos de salir, bajar. Claro. ¿Qué hacemos específicamente en cuarentena, aprovechándolo, pero además en cualquier otro momento, digamos, para los que ya están Claro. saliendo de a poquito a la vida, al ritmo normal? ¿Qué snacks son adecuados ahora para no terminar así todos en cuarentena? Claro, sí, para no crecer para los lados, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pues mira, yo creo que el término snack es a veces un poco complejo, porque por un lado yo te dije, bueno, puede ser fruta con queso y ese es un excelente snack, pero no te puedes comer todas las frutas, ¿no? No te puedes comer 4 platos de fruta con queso, porque entonces ya se nos va a pasar la mano. Claro. Entonces, siempre y cuando esté como balanceado, pues puede ser una. Pero si el hambre no se me quita, no se me quita la ansiedad, que es lo que estábamos platicando la vez pasada, ¿no? De tengo hambre, quiero comer, quiero masticar, quiero ir al refri. ¿Qué como en esos momentos de hambre emocional en donde no lo puedo controlar? Ajá. Pues entonces sí entrarle justamente a palitos de zanahoria, de jícama, integrar un poquito de tajín o chamoy natural, gelatina light. La verdad es que a mí me parece una excelente idea. A mí me gusta mucho la gelatina con unas gotitas de limón y le pongo tajín y sabe buenísimo. Es una cosa muy rara, pero está riquísimo. Entonces, en mi página de Instagram justo tenemos este tipo de recetas que pueden ser como libres, ¿no? Que sí te puedes comer ad libitum, el que quieras, Sí. de palitos de apio, de pepino, de jícamas, de zanahorias, de jitomates cherry. Hay quien me dice a veces, oye, no, pero es que la zanahoria tiene azúcar, ¿no? Y la jícama también. O sea, sí, pero de eso a que te comas un chocolate, pues por favor, Claro. cómete la zanahoria, ¿no? Entonces... Claro. Sí, es que muchas veces también ahí hay otra pregunta. Ahí preguntaban por las palomitas naturales. Ah, sí. Las palomitas naturales son una muy buena opción. Cuenta como un cereal, por supuesto, y la porción, digamos, adecuada serían 2 tazas y media de palomitas naturales caseras, es decir, de ollita, no de microondas, porque las de microondas, por mucho que digan light naturales, tú te las comes y se siente la grasita en los dedos. Entonces, en una buena ollita sin aceite, poner tu maíz palomero y hacer tus palomitas. Eso es lo más saludable y sí tienen fibra, sí es un buen alimento para, pues como para picar, si esa es la tentación. Ahí Paola nos dice que se puede hacer el tema de la crema de cacahuate o de almendra, ¿no? O la Nutella. En casa. Se puede hacer en casa, se puede hacer con la Thermomix. Fíjate que yo eso nunca lo hice, pero que en la Thermomix se puede hacer y sin agregarle nada. Finalmente uno controla exactamente lo que tiene, que es lo que decías antes. Por ahí no dura lo mismo. Pero bueno, sabes que estás comiendo algo sin aditivos, sin tantos conservantes, menos grasa, menos azúcares. Y la pregunta es, cuando hablamos de esto, lo que decías, por ejemplo, de la zanahoria o del betabel, que tienen mucho azúcar, no es que tienen mucho azúcar, ok, pero tienen menos azúcar, o en todo caso es más natural que una paleta, que algo dulce, que a veces se nos antoja también. Entonces, en el tema de las frutas específicamente, que finalmente tienen mucho azúcar, es carbohidrato. Claro. ¿Qué es lo recomendable en comer? ¿Qué porciones adecuadas de frutas y en qué hora del día? Depende mucho de la hora en la que haces ejercicio. Entonces, está el mito de no comas fruta después de las 6 de la tarde porque no se metaboliza igual y vas a subir de peso y shalala. La verdad es que eso es una mentira, ¿no? Es un mito ya de antaño, pero sigue, o sea, persiste ese mito. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sustento científico, o sea, no es cierto a la qué hora te comas la fruta, no pasa nada. Especialmente las personas que entrenan en la noche, ¿no? Entonces, o en la tarde. Entonces, por supuesto que puedes comerte la fruta. Las recomendaciones en términos de fruta, yo siempre, Nutrición Dinámica, siempre decimos que la mejor fruta es la que tiene más agua, porque también te rehidrata, te da fibra, como todos los cítricos, ¿no? Y siempre buscar que haya una variedad de colores. Entonces, pues incluir moras que son más moraditas, incluir fresas, mango, de todos los colores para poder, digamos, obtener los antioxidantes que nos proporcionan las frutas. En términos de cantidades, depende por supuesto, de la cantidad de ejercicio que hagas,
pero por lo menos deberíamos estarnos comiendo 3 al día, ¿no? Okay. Más o menos, por lo menos. Y obviamente de ahí para arriba según nuestros requerimientos energéticos. Ahora, si yo no hago el ejercicio en la noche, Ajá. la fruta, o sea, es recomendable igual, aunque no haga. Por ejemplo, yo termino de cenar, me como una naranja, una manzana, no hay problema con eso. No es que, No hay no, problema. porque antes No. no, después de las 5 de la tarde no comas fruta o Claro. dulces No, en los para niños nada. también, ¿no? Por el tema de la hiperactividad. Claro. Sí, no. Si ya entrenaste en la mañana, pero en la noche se te antoja algo dulce, por supuesto, cómete una fruta en lugar de entrarle al pastel, al flan, a lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. Sí, Ok. es una buena estrategia. Ahora, ahí estaban haciendo un comentario, que el aislamiento, esto es algo, mira, súper importante en esta época, donde dice el aislamiento en el aislamiento no distinguimos entre hambre y ansiedad. Ahí te voy a decir yo que es, ¿cómo lo Exacto, vas a sí, por favor. distinguir? ¿Cómo lo vas a distinguir? Porque ese es un punto, no es que tengo hambre. Yo te voy a decir, ¿cómo distinguimos lo que es hambre de ansiedad? Si yo en ese momento me ponen un plato adelante de lo que menos me gusta, es algo que a mí no elegiría nunca como primera opción, que no quiero comer, que no se me antoja nunca, y ese plato que tiene, no sé, el pedazo de brócoli hervido sin sal, sin azúcar, que no tiene nada, y aún así tenés ganas de comértelo, eso es hambre. Hambre, claro. Es una forma bastante simple de que uno pueda distinguir cuándo hay hambre y cuándo es ansiedad, porque en la ansiedad tenemos antojos, no tenemos un hambre real. En cambio, cuando vos tenés hambre, lo que te pongan enfrente te lo vas a comer, Por en general. supuesto. Entonces, es una buena forma de decir, a ver, si realmente, ¿qué es lo que menos me gusta? A mí, eso me lo como, sí, porque tengo hambre. Pero cuando hay ansiedad, eso no se come. Entonces, es una forma bastante simple por ahí de distinguir eso. Sí, claro. Ahí preguntaban cuál es el límite de las frutas diarias. Creo que depende un poco. Muy difícil decirlo, Recién lo que sí, decías. depende. Depende de cuánto mides, cuánto pesas, cuáles son tus objetivos, cuánto entrenas. Sí. Ajá. Acá hay una pregunta. Ponen si es malo combinar el licuado con el desayuno. Pues no, la verdad no. O sea, si tu parte de tu desayuno es un licuado de fresas que tiene leche y solo fresas y aparte ya tu huevito con nopales y tus tortillas, pues fabuloso, ¿no? Pero si al licuado le echaste proteína de suero de leche y la avena y la fruta y las nueces y aparte te estás comiendo tortillas con frijoles y, ¿no? O sea, ya es demasiado, ¿no? O sea, Perdón, sí y crema, y salsa roja, salsa verde. Sí. Y crema y todo encima. Exacto. Entonces ya sí sería como doble desayuno, ¿no? Pero Claro, hay niños, especialmente los adolescentes que están en crecimiento, que sí de verdad no hay manera de alcanzarlos en sus requerimientos energéticos y me dicen, ya no me cabe y no los alcanzas, pues bueno, venga. Entonces sí les metes un súper licuado que parece desayuno y el desayuno, ¿no? Entonces, claro. pero solo en el caso en el que de verdad no los alcanzas y ya no les cabe la comida. Ahora, antes nombrabas el tema de la glucosa, ¿no? Cuando vos decís, bueno, a ver, nosotros consumimos glucosa. ¿Qué cosas tienen gran cantidad de glucosa? Esto vamos a hacer, yo te pregunto, ¿no? Para los que están escuchando, por ahí no saben, no todo el mundo tiene mucha idea de nutrición, entonces, ¿qué cosas o qué alimentos que hay ricos y con gran cantidad de glucosa? Claro, la glucosa es como la unidad mínima de lo que conocemos como carbohidratos, ¿no? Entonces los carbohidratos, hidratos de carbono, esos sí los tenemos todos como bien identificados, aunque no sabemos en dónde están. Entonces justamente lo que nos da carbohidratos o glucosa son todos los cereales, y no hablo de cereales de caja, estoy hablando de avena, amaranto, quinoa, pasta, arroz, pan, leguminosas como frijoles, lentejas, habas, todas las frutas, los productos lácteos como yogurt y leche y ya. O sea, las verduras, por supuesto, tienen un poquito de glucosa, un poquitito, pero no es el aporte principal, ¿no? Entonces, digamos que nuestro aporte, en donde mayormente encuentras aporte de carbohidratos o glucosa, pues es justamente en cereales, en frutas, en lácteos y, por supuesto, en todo lo que es parecido a
miel, mermeladas, gomitas, caramelos, todos esos como jarabes, digamos, o caramelos, todos esos están llenos de glucosa, ¿no? Ok. Es que ahí volvió, no, bueno, Luis David está preguntando de vuelta lo mismo. ¿Combinar Ajá. licuado con desayuno? Acabamos de decir que depende Sí, depende, lo que le depende. pongas. Exacto. Sí, en tu caso que le pones todo lo que encontrás en el refri, no, no lo combines. Ahora, una pregunta ahora específica en el tema de suplementos, que Sí. aquí es un tema bastante delicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de chicos en edad de desarrollo. A ver, ¿en qué casos son recomendables los suplementos? ¿En qué caso, en términos generales, diferencia entre niños y adultos y además en qué etapas, ¿no? Y de acuerdo a qué deportes, porque yo lo que veo es que hay ciertos deportes como la natación donde tienen un desgaste muy, muy alto. El tema de suplementos sí es necesario. Hablando de natación, hace un rato se conectó Andrés, así que si está Andrés todavía conectado, le mandamos un Ay, súper saludo sí. al champ Muchos besos. en Arizona, o en Texas, ¿no? No está en Arizona, en Texas. Andrés Champ, saludos. Y, Sí. y entonces o sea, en la pregunta es el tema de los suplementos. ¿En qué casos son recomendables y en qué casos no? Muy bien. Mira, Gala, a mí me encanta que todos los deportistas puedan visualizar los suplementos como la cereza del pastel. La alimentación base, ¿no? Incluyendo todos los grupos de alimentos, es el pan junto con el betún, o sea, es todo el pastel es la alimentación. Y esa cerecita que lo va a adornar y lo va a hacer ver bonito es el suplemento. Entonces, no debemos nunca de darle toda la confianza, digamos, al suplemento, porque muchas veces no es así. Yo solamente recomiendo los suplementos que están en el grupo A, digamos, que son los que mejor evidencia tienen de que funcionan, que no son peligrosos para la salud, por supuesto. Perdón, ¿qué es grupo A? Grupo A es justamente eso, se Ujú, clasifican en el grupo A de los suplementos deportivos, a los ujú, suplementos que tienen evidencia consistente de que funcionan o que hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Que sí ujú. tienen esa evidencia y que son 100% seguros para la salud, que no te van a hacer daño para nada. Entonces, dentro de este grupo únicamente vas a encontrar cosas como suplementos de proteína, suero de leche o otro tipo de suplementos de proteína, pero proteínas, suplementos de hidratos de carbono como geles deportivos, gomitas, pastillas de dextrosa, las bebidas electrolíticas, Ujú. básicamente esas son las que encuentras dentro del grupo A, que son las que realmente funcionan bien, ¿no? Ajá. Entonces, hay otros suplementos como aminoácidos de cadena ramificada, la creatina, que también está dentro del grupo Creatina. A. Ajá. Ese sí, ¿Creatina en qué sí. casos también sería recomendable y en qué casos no? Porque hay una gran discusión, muchos que sí, otros que no. Normalmente en deportes dicen que lo único que por ahí es recomendable es el tema de creatina, no proteínas, ¿no? Entonces, en ese caso específicamente para una dieta deportiva, ¿no? En el caso Ujú. de alguien que tenga el entrenamiento, la creatina, ¿qué tan recomendable es? La creatina es buena, sí tiene sus buenos, digamos, buenos resultados y buenos efectos, especialmente para el aumento de la masa muscular o para la regeneración de la masa muscular. Entonces, la creatina sí nos ayuda, digamos, a aumentar masa muscular cuando el estímulo es el adecuado, es decir, cuando entrenan realmente entrenamiento de fuerza enfocado a hipertrofia. De otra manera, pues ningún suplemento es magia, que ese es mucho el malentendido, ¿no? De los suplementos, de me lo tomo y me Ujú. voy a poner fortachón, o Claro, me no. tomo o por el otro lado, también los papás que me dicen, no, es que les van a dar daño renal y daño hepático, les digo, no, tranquilos, eso no pasa, o sea, no, es un mal concepto de los suplementos, porque claro, depende de qué suplementos consumas, pero Ujú. si te enfocas en marcas que son adecuadas, que tienen certificaciones antidopaje, pues entonces no tienen problemas a la salud. Ok. ¿Cuándo sí usarlos? Cuando la proteína de suero de leche especialmente, cuando tiene un gasto energético muy alto y con comida ya no lo estás alcanzando. Ujú. Si su aporte de proteínas debe de ser muy alto y no logras que se lo coma, entonces
que se lo tomen un suplemento de proteína, ¿no? Sí. Si va comiendo en el coche, pues ni modo que se vaya comiendo el trozo de carne o de pollo gigante y luego llegan a entrenar y entonces traen hasta acá la Claro. comida. En muchos de esos casos hay chavos que dicen, perfecto, me como mi trocísimo de pollo y llego a entrenar sin problema, y hay aquel que te dice, yo no puedo. Mejor se toman la proteína y entonces entrenan ya cubiertos con sus requerimientos de proteína. Entonces, varía un poco dependiendo del tipo de estilo de vida o qué tan apurado, cuánto tiempo tienen. Pero la vía principal tendrían que ser los alimentos. Si no los alcanzas con alimentos, metes algún suplemento y dependiendo de los objetivos, ¿no? Pero yo te diría, no hay mucho más allá o no debería de usarse tanto más que solamente proteína, creatina si lo requieren y listo. O sea, todos los demás suplementos tienen una evidencia muy mixta, es decir, que si lo usas o no, pues puede ser que te sirva, puede ser que no, y el efecto placebo que tienen es, Claro, mentalmente te tranquilizas porque estás tomando ciertas cosas también. Exactamente, exactamente. Ahora, Cafeína, también la cafeína es uno muy utilizado, muy seguro, que sí, yo sí recomiendo en algunos casos. Sí, ok, por el tema de energía. Es un estimulante, entonces, por ejemplo, un muy buen ¿En qué ejemplo momento que tengo sería adecuado, por ejemplo? ¿En qué momento del entrenamiento y qué momento de la competencia? Porque hay cosas que previo. estimulan, como el azúcar, que puede ser de un pico y pero después caes. Entonces. Claro. La cafeína tiene un efecto más o menos de 3 a 4 horas. Entonces, la cafeína es un muy buen recurso para previo al entrenamiento. Si te tomas un cafecito antes de entrenar, te viene súper bien, a menos de que seas alguien a quien le da como un efecto laxante, entonces olvídalo. Pero si es en suplemento, pues antes de entrenar o antes de competir, 20 minutos antes de la actividad, se recomienda bastante. Fíjate que tengo un paciente, esta historia me gusta mucho, que un nadador muy bueno, Gala, muy bueno, súper disciplinado, de estos que no faltan a un entrenamiento, todo lo hace perfecto, la dieta la sigue perfecta, composición corporal espectacular, no de estos niños que dices, wow, y llegaba a la competencia y nomás no. Nomás no. Yo decía, eso es un tema de, pues necesita un psicólogo. Y su mamá, no, ya está con el psicólogo del deporte y dice que está perfecto. Y yo, es que no le hallo, pues no sé qué le pasa, ¿no? Y entonces dije, como que eres un niño muy pasivo. Entonces, muy tranquilo, ¿no? Como que le faltaba agresividad. Dije, pues le voy a dar cafeína, vamos a ver cómo nos va. Y entonces lo suplementamos con cafeína previa a la competencia. Se transformó. Se transformó. ¿Qué edad tenía, perdón? Porque ahí hay un tema de la cafeína a nivel neurológico. Sí. Sí, por eso pregunto, la edad. 17, tenía 17 años. Y ahí, en esos casos, por ejemplo, ¿es recomendable consultar con un médico? O si no tienen temas de salud realmente específicos, no sería necesario. Es muy seguro. La cafeína es súper segura de suplementar. Okay. Hay personas que son hipersensibles a la cafeína y en esos casos no se recomienda, por supuesto, y obviamente con él pues probamos que no tuviera una hiperreactividad a la cafeína y ya. Y se recomienda simplemente que no sea un consumo habitual, porque entonces la cafeína ya no funciona. Sería previo a la competencia, como en ese caso, para lo que lo toman. Sí, vos fíjate que yo antes de correr normalmente me gusta tomar como un cafecito, o sea, porque yo siento que me da como esa energía que me va a durar ese tiempo, ¿no? Que tampoco estoy 3 horas corriendo. Ahí preguntaban, a ver, espera, te lo voy a leer porque es un poco específica. Para los niños, ¿sería recomendable darles mermeladas light? La mermelada light, hay dos tipos. Hay una que dice reducida en azúcar, que esa está perfecto porque no le adicionan ningún tipo de edulcorante artificial. Y las que son sin azúcar, sí tienen edulcorantes. Yo no las recomiendo para niños. La verdad es que la diferencia que hay de gramos de azúcar, pues de una cucharada de la mermelada normal a otra, pues es mínima. O sea, no tiene ningún sentido y evitas el consumo de edulcorantes no calóricos en los niños, ¿no? Sí, no hay para qué. Y aquí hay una pregunta más que dice, ¿es recomendable que tome Flextrin para empezar a cuidar mis ligamentos? Flextrin, híjole, pues no sé.
no sé que tenga el Flextrin específicamente, pero sí se recomienda el consumo de glutamina para los ligamentos y tendones. ¿En qué Es casos, un por ejemplo? suplemento El tema de utilizado. ¿en qué casos? ¿De acuerdo a qué tipo de entrenamiento? ¿Para todo el Exacto. mundo? ¿O de acuerdo a la edad? ¿O de acuerdo a la intensidad del entrenamiento? ¿En qué casos Sí, de se acuerdo recomienda? del tipo de entrenamiento, qué tanto Ujú. desgaste o impacto tienen en articulaciones específicas Ajá. y especialmente para recuperación de lesiones, ¿no? Entonces, Ok. sí. Ahora hablando de lesiones, vamos a hacer otro Insta. Ya te estoy invitando, Lore, Sí, porque veo que perfecto, nos yo quedan feliz. 10 minutitos nada más Se y nos es fue de un tema que volada. da para mucho. Vamos a Claro, hacer otro Insta en el que vamos a hablar específicamente de lesiones, prevención y recuperación a nivel nutricional. me Eh, encanta. entonces, ya estamos comprometidos Sí, con Lore para sí, la próxima, pero el tema de buenísimo, lesiones, claro, recuperación, prevención sí va a ser en otra parte. Ya nos me quedan encanta. 9 minutos. Saludos desde Costa Rica, Rafa. Otra pregunta, dice, ¿a qué nivel del atleta se ocupan los suplementos? En cualquier nivel. De hecho, ya le había echado ojo a la pregunta y hay incluso deportistas recreativos 100% que necesitan suplementos, por lo que te decía, por el estilo de vida. Entonces, tienes Ujú. el corredor que se levanta a las 4 de la mañana y luego regresa a su casa y prepara niños y los lleva a la escuela y luego se va a trabajar y desayuna en el coche. Entonces, tienen Sí. una vida así del terror en donde el suplemento es muy necesario, ¿no? Ujú, Porque ujú. entre tanto ajetreo, entre trabajo, niños y entrenamiento, pues no se les da tiempo ni la vida de prepararse un huevito, ¿no? Claro. Entonces, pues tómate la proteína y te olvidas del problema y ya, rápido. Entonces, no hay necesidad de clasificarlo por niveles, simplemente por estilo de vida y qué tan fácil es que consuman los alimentos que necesitan. Si no es fácil porque no tienen una vida muy apretada, pues entonces hay que utilizar un suplemento. Para eso son. Ok. Ujú. Había otra pregunta más que te quería hacer como específica. A ver, en el tema de, hay como modas también muchas veces, ¿no? La dieta de acá, la dieta de allá. Ay, sí. Eh, eh, que para algunos resulta, yo creo que el tema de la dieta siempre es muy importante hablar de la individualidad, ¿no? De la persona, qué se le ajusta más de acuerdo a la contextura, al entrenamiento, al estilo de vida, a los gustos, a muchísimas cosas. Pero, em, por ejemplo, en el caso de un deportista vegetariano o Ujú, vegano, ujú. em, ¿qué tan perjudicial o benefactor le puede resultar teniendo un entrenamiento, ¿no? Siendo deportista? ¿Y qué sería recomendable tener en cuenta en esos casos? Perfecto. Tú estás llena de muy buenas preguntas, Gala. Todas las que Es que me tocó a una las vez era un tenista vegetariano y yo decía, ajá. ¿cómo haces? ¿Cómo te vas manteniendo, no? Porque cómo vas, pero sí, realmente le dan la vuelta, le buscan, le encuentran la forma, encuentran la manera. Sí. Tampoco es que los que no tengamos una dieta vegetariana o vegana nos alimentemos bien, porque la verdad es que también comemos demasiado producto animal, demasiadas cosas muy procesadas. Entonces, pero bueno, volviendo a la pregunta, Sí, a sí, ver sí. si específico en eso. Mira, si son niños y adolescentes en crecimiento y desarrollo, la dieta vegana 100% no se recomienda, ¿no? La dieta vegetariana, pues sí, porque si comen huevos, si son ovo-lacto vegetarianos, no tenemos problema. Entonces, depende de qué tan vegetariano seas, pero el vegano adulto debería estar consumiendo siempre un suplemento. La verdad es que sí, para el deportista adulto vegano, sí es necesario un Ah, suplemento de proteína en donde la soya y el chícharo, los concentrados de soya y de chícharo son los que tienen mayor índice de digestibilidad y de aprovechamiento, digamos, de la proteína. ajá, Entonces, esa es la forma en la que vas a cubrir los requerimientos proteicos normalmente con un suplemento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fiamos de la combinación de leguminosas con cereales, entonces tenemos un problema con la composición corporal, porque son muchos carbohidratos muchas veces. Entonces, el que se cambia a ser vegetariano sin asesoría sube mucho de peso, porque en lugar de consumir muchas verduras, que debería de ser la base de su alimentación, sí. se concentran en comer un montón de arroz y pasta y un montón de leguminosas y frijoles. Ujú. Entonces,
eso provoca un aumento en el peso, por supuesto. Entonces, Claro. normalmente es mejor sustituir las proteínas con un suplemento cuando estamos hablando de deportistas. De otra manera, se puede lograr con esta combinación y te la llevas como más tranquila sin problema, ¿no? Ok, perfecto. Sí, eso es algo que a veces también hay que tener en cuenta cuando uno habla de nutrición, cuál es el objetivo de la persona, supongo, Claro. porque no es lo mismo alguien que quiere mantener su peso, que además tiene un desgaste enorme por ser deportista, con alguien que quiere bajar de peso o con alguien que quiere dejar azúcares o dejar harinas. O sea, el tema de la nutrición es bastante complejo y creo que hay que analizarlo dentro de un Claro, contexto general e individual para ir hacia lo indicado, ¿no? Porque muchas veces uno totalmente. mezcla un concepto de una cosa con otra, donde Claro, hablamos de, ay, es que yo no, dejé de comer harinas y tal cosa, y uno cree que es algo como si fuera absoluto, ¿no? Entonces creo que claro, es muy importante tener en cuenta, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que claro. necesito de cambiar o modificar dentro de mi dieta? Ahí preguntaban a partir de qué edad se pueden dar suplementos. Si hay una edad mínima o en qué casos. La verdad es que no hay una edad mínima, porque el suplemento alimenticio en realidad es que aplica para muchísimas situaciones dentro y fuera del deporte. Entonces, Ujú. habrá niños, por ejemplo, que tienen algún tipo de intolerancia o alergias a alimentos en donde la indicación es dar un suplemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pediasure es un suplemento, es un suplemento para niños justamente porque pues, sustituye un tiempo de comida completo. Ajá. Entonces, realmente es que no hay edad, más bien son situaciones específicas en donde hay que valorar si es necesario un suplemento o no. Pero o sea, los niños también consumen suplementos, claro. Ok, ok. Aquí hay una larga, dice, en cuanto al aminoácido, ¿qué opina? ¿O es mejor comer frutas? Mi dieta es la Celia Piniche y Mm, Nutrición Dinámica. Bueno, la página de Nutrición Dinámica es la de Lore para los que están sí, escuchando. Y me dice, he bajado grasa y subido nivel de rendimiento. Pero en cuanto a los buenísimo. aminoácidos, Claro, sí, sí, sí. Celia es mi colega justo y es una excelentísima nutrióloga definitivamente y qué bueno que te ha resultado muy bien porque pues seguramente que estás muy bien llevado. Entonces, en términos de frutas y aminoácidos, mira, los aminoácidos los encontramos más bien en las proteínas. Entonces, es importante consumir proteínas para obtener los aminoácidos. Si ujú. estamos hablando de aminoácidos, digamos, de suplemento, cada vez tienen menos evidencia. Entonces, pues ahí a veces los usamos, a veces no, dependiendo mucho del caso y de qué tipo de persona, ¿no? Y las frutas no tienen aminoácidos en términos generales, o sea, más bien el aporte, digamos, principal o lo que estamos buscando en las frutas son los antioxidantes, la fibra y el agua que nos proporcionan. Digamos, son mundos diferentes un poquito la fruta y el aminoácido. Ok. Y ahí voy a hacer la última, muy cortita, te Sí, doy un minuto para que no se nos ok, corte. ok, Dice, pero en venga. algún momento debes descansar la proteína, es decir, sustituirlo por uno de tus De tus alimentos. alimentos. Ujú. Pues, por ejemplo, ahorita que estamos todos en casa y que tenemos la oportunidad de comer de todo porque tienes el tiempo para preparar, sí, claro, detén el suplemento y mete todos los alimentos, ¿no? Pero si tu vida sigue siendo muy complicada y el suplemento realmente te facilita, por favor no lo descanses. ¿Para qué? Ajá. Digamos que no hay necesidad de descansarlo porque no es algo que le está haciendo daño a tu cuerpo, simplemente te está nutriendo de una manera diferente. Entonces, no habría por qué descansarlo, pero por ejemplo, ahorita es un excelente momento para mejor olvidarte del suplemento y cocinarte delicioso y comer rico, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, a ver, voy a cerrar porque no quiero que se me corte y Sí, que quede en la sí, nada. sí, sí. Están pidiendo otro vivo. Ahí está Feliz de la vida. Dieguito Estrada conectado. Le mandamos un súper saludo también. Sí, besos. Y vamos a hacer otro vivo, vamos a Claro, seguir con este tema que es algo súper amplio, súper interesante, súper importante. Ya les avisaremos, seguramente la semana que viene haremos el siguiente, si nos ponemos colores de acuerdo. Les claro. agradecemos a todos por haberse conectado. Recibiremos más preguntas, ya les avisaremos con tiempo cuándo será el siguiente vivo y vamos a enfocarnos también a temas específicos como prevención y recuperación de lesiones. Les mandamos un súper saludo también a Colombia, que nos están viendo. Perdón si queda alguna pregunta por responder, Claro. pero he tratado de seguir con todas. Sí, Lore, te buenísimo. agradezco un millón, te No, agradezco un hombre. millón.
Y bueno, nos conectaremos la que viene. Voy a tratar de que Por quede esto supuesto, grabado. Les por mando un supuesto. saludo a todos. Muchísimas Besos. gracias, Gala. Gracias, Gracias, gracias. Lore. Cuídate. Bye. Bye.